es profesora, es arquitecta, es profesora en la Universidad en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Asunción. Bueno, tiene una destacada experiencia en temas migratorios, lo cual me resulta muy interesante, ¿no? Nosotros siempre tratamos de encontrar profesionales que tengan experiencia práctica y me da mucho gusto ver que has trabajado en distintos proyectos de intervención urbanística, en vivienda y demás, que es un poco el tema del curso taller. Así que bueno, ella va a dar la clase de hoy. Yo quería decirles una segunda cosa que es, vamos a habilitar apenas ella termine la clase como una ayuda a memoria para estructurar sus trabajos prácticos. Y me gusta decirlo ahora antes de la clase para que también se direccione hacia eso, ¿no? Nosotros, uno de los requisitos para llevar adelante los trabajos prácticos es que ustedes puedan efectivamente cumplir con una monografía, ¿no? Se pide un trabajo corto, pero que tiene que tener, por un lado, una carga analítica importante. Nosotros lo estuvimos estructurando, después Mariela y Francesca les van a compartir un poco un link donde ustedes puedan ir completándolo, pero sí les pediríamos, no en esta clase para no quitarle tiempo a Ana, pero sí la próxima, que ustedes pudieran ya haber cargado en el link sus ideas de proyecto como para poderlo tratar en la próxima clase. Básicamente, cuando nosotros hacemos un trabajo práctico, es un tema que sea de interés de ustedes, no solo analítico, sino sobre todo propositivo, ¿no? Que ustedes identifican un problema relacionado con migración y territorio y que quieren desarrollar una propuesta. Esta propuesta puede ser de políticas públicas, puede ser intervenciones, mejores regulaciones, puede tener abarcar un espectro amplio de temas, pero tiene que materializarse, como les digo, en una monografía de unas 20 páginas, con algún nivel de gráfico, o sea que tiene que tener algún tipo de desarrollo, ¿no? No es solamente el planteamiento de un tema y listo, sino que lo vamos anunciando tempranamente como para que ustedes puedan ir madurándolo a lo largo de las clases, ¿no? Así que, sin más, espero, no sé si tienen preguntas sobre esto que estoy planteando y si no, ya arrancamos con la clase. Bueno. Lo que no voy a poder, y en todo caso si me pueden ayudar, Mariela, es, no sé si voy a ver las manitos alzadas, si en todo caso me pueden avisar si es que hay manito alzada y entonces yo paro, digamos, ¿sí? Porque tengo la pantalla completa y no sé si me aparecerá el aviso, digamos, ¿sí? Ok. Mariela, Bueno. ¿estamos para grabar ya? Ah, bueno, está bien. Muy Bueno, bien. entonces, sin más, Ana, te cedo la clase, deseando que pasen todos una buena tarde. Bueno, muchas gracias, Fernando. De hecho, agradecer la invitación que he tenido a vos y a Edilio Morales, ¿sí? El haberme invitado para participar del curso, ¿sí? De hecho, esto que mencionabas, digamos, en la experiencia con las migraciones son como transversales a un problema que yo atendí durante muchos años en la Municipalidad de Asunción y que tiene que ver con los asentamientos precarios, ¿sí? Que de alguna forma constituyen así como el nidito en el cual se acogen, digamos, las personas que están en proceso de migración, digamos, ya sea interna o internacional, ¿sí? Entonces, empezando un poco con lo que serían algunos puntos que se me habían planteado para desarrollar esta presentación, respecto de las migraciones económicas, desplazamientos forzados, los modelos de desarrollo económico y la cuestión del crecimiento urbano rápido, ¿sí? Decir básicamente que el ser humano es migrante per se, ¿sí? Y el objetivo a estas alturas, digamos, del proceso evolutivo, tienen fundamentalmente que ver, digamos, con mejorar la situación por la que están atravesando las personas, ¿sí?
De hecho, y algunos datos que fui recogiendo mencionan que a partir de los años 70 del siglo pasado, la migración internacional había llegado a niveles, a incrementarse fundamentalmente, ¿sí? Conformando lo que se llaman corredores migratorios, ¿sí? Al año 2020, aproximadamente 281 millones de personas están viviendo fuera de lo que es su lugar de origen, y en este sentido, esta cantidad había superado en 128 millones a las que habían en el año 1990 y triplicado las de 1970, ¿sí? De hecho, el destino preferido, digamos, por los migrantes son obviamente los países con elevado desarrollo humano, ¿sí? Y esto implica básicamente que estos ciudadanos también tienen una condición especial que les abre las puertas. Estoy hablando de los ciudadanos de países con alto desarrollo humano, que tienen abiertas, digamos, las puertas de aproximadamente el 85% de los países, y que en muy pocos de ellos en realidad tienen algún tipo de restricción, ¿sí? Para el acceso o la salida. Contrasta esto, sin embargo, con los ciudadanos de países de bajo desarrollo humano, que sí tienen inconvenientes en desplazarse, digamos, a los países de desarrollo humano alto, y en realidad tienen en la ilegalidad o la irregularidad el camino para poder acceder, digamos, a estos destinos deseados, ¿sí? Sin embargo, el 86% de los desplazados se encuentran en este momento en países de desarrollo humano bajo, ¿sí? Y ello también genera dificultades, sobre todo en términos de recursos que puedan tener estos países para poder atender el problema de la migración, ¿sí? De estos 86%, el 51% son niños y en muchos casos niños sin familiares, ¿sí? Y por supuesto, sin hogar. En el caso de los migrantes o desplazados, digamos, aún en condiciones desfavorables, no es la opción principal retornar a sus lugares de origen. Y es así como incluso hay 2/3 de la población migrante que permanece en situaciones de absoluta, eh, digamos, inseguridad en términos de que están en lugares fronterizos en los que no pueden ir a ningún país en realidad, ¿sí? Tal es el caso de un grupo de venezolanos que se encuentran en este momento entre México y Estados Unidos, en la zona de Ciudad Juárez, y que no pueden moverse a ninguna parte porque justamente no hay una resolución en ese sentido en ninguno de los dos países. Y de hecho, lo que se ve, y lo vamos a ver un poco más adelante también, es que las circunstancias que generan, o algunas de las circunstancias que generan estos desplazamientos, no tienen visos de desaparecer, y que, como en el caso de Ucrania, ha generado desplazamientos de mucha población de ese país, ¿sí? Hay datos de que el 6 de cada 10 refugiados viven en zonas urbanas, y en este caso también sujetos, digamos, a disputas eh, fundamentalmente sobre los servicios sociales y los empleos, que aumentan las situaciones de xenofobia fundamentalmente, ¿sí? Y también un poco el tema de que la migración internacional eh, ya no tiene tampoco visos de seguridad, y de hecho vemos como en algunos países la migración de
componentes mafiosos, por ejemplo, se produce constantemente de una frontera a otra, generando, por supuesto, situaciones de violencia que afectan también aspectos económicos y sociales en todos los países, ¿sí? Además, estos atravesamientos, digamos, generan situaciones de mucha violencia en la cual la población civil es indiscriminadamente afectada y entonces, por supuesto, se generan situaciones de alto conflicto, ¿sí? Entonces, una primera pregunta que va para quienes estén presentes hoy. Mirando a sus países, ¿qué comentarios tendrían ustedes sobre lo mencionado precedentemente, perdón? Eh, la pregunta es, por ejemplo, para los que estén de México, ¿sí? U otros países, Colombia también, si pueden comentar algo al respecto, ¿sí? Sí, te escucho, María del Mar. Pues, yo opinaría que hay una incongruencia porque a pesar de que tenemos mayores instrumentos multilaterales para proteger a las personas que se encuentran haciendo pues esta necesidad de emigrar, no hay pues acciones afirmativas para pues que se detenga el flujo o más bien que se respeten al menos los derechos humanos para que estas personas pues no estén en condiciones tan inhumanas en las fronteras. Ujú. ¿De dónde sos, María del Mar? De acá de Chihuahua, de México. Ajá, ok. Sí, de Es, hecho, mencionaba el caso de Ciudad Juárez, digamos, que estaba teniendo este problema con los migrantes venezolanos, por ejemplo, ¿verdad? así es, pues lo vemos a diario en las noticias que Ujú, están en condiciones muy tristes, tienen casas de campaña, hacen actividades económicas como, pues incluso he visto que cortan el cabello, gente centroamericana que está en situación de migración, pero ujú, pues ahora con estas temperaturas que estamos teniendo bastante diferentes a los que tienen ellos en sus países de origen, pues es muy ujú. lamentable que pues los gobiernos no respondan a esta necesidad que pues ya es muy latente. Sí, de hecho, esta gente, los venezolanos entre Estados Unidos y México, están, digamos, sin asistencia, ni siquiera de ACNUR, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, no se veía presencia de ACNUR, por ejemplo, en ese grupo, ¿sí? Así que en realidad, lo que decías, ¿verdad? Teniendo instrumentos, de repente eso a lo mejor tampoco está siendo suficiente. Sí, vamos a ver más de esto más adelante, pero bueno, si hay algún otro comentario. Si no, pasamos entonces, ¿sí? Seguimos la exposición, ¿sí? A ver, pero ¿qué es la migración? ¿Sí? Para el Fondo de Población de Naciones Unidas, es un proceso social consistente en una forma de desplazamiento de un lugar a otro de individuos o grupos con cambio de residencia, ¿sí? Y hay en realidad un montón de otras definiciones que se pueden presentar, pero creo que basta con una para indicar básicamente que es este paso, digamos, de las personas de un lugar a otro, fundamentalmente buscando mejorar su situación. Y de hecho, las motivaciones son la pobreza, el cambio climático en este momento, los conflictos bélicos, la inseguridad, persecución política, violaciones de los derechos humanos, la delincuencia en este momento está siendo un factor migratorio muy importante, ¿sí? Que puede entonces estructurarse un poco de acuerdo a las causas, cuáles serían las migraciones, ¿sí? Y estas pueden ser entonces forzadas. Y aquí es donde entramos con lo que decía María del Mar. En este momento hay 100 millones de personas en proceso de desplazamiento, ¿sí?
y de hecho, de lo que he podido leer, es una cifra extremadamente alta, ¿sí? Y que por supuesto puede tener en colapso, digamos, a todos estos instrumentos que se tienen en principio previstos, ¿sí? Son forzadas por cuestiones políticas derivadas de guerras o de persecuciones, por ejemplo, en los países, ¿sí? O económicas que tienen que ver, por ejemplo, con la crisis del cambio climático o las situaciones de desempleo agudo. En este sentido, habrán escuchado ustedes de lo que fue esta masa migratoria que se produjo hacia los Estados Unidos desde América Central, ¿sí? Y que fue muy polémica en realidad porque, sobre todo con el gobierno de Trump, eh, se había instalado incluso un muro para evitar que justamente se produzcan más migraciones a los Estados Unidos, ¿sí? Es de la lectura que yo pude hacer, digamos, de estos casos, de estos desplazamientos, uno de los factores principales era el cambio climático, ¿sí? Que afectaba fundamentalmente todo lo que es la producción primaria de la región, ¿sí? Centroamericana. Y que esto, por supuesto, generaba también, como vemos acá, digamos, ambos elementos, es decir, la crisis del cambio climático vinculado también a un problema de desempleo, ¿sí? Porque justamente no se podía producir de la misma forma que se producía antes, digamos, en la región, ¿sí? Y por otro lado están las migraciones voluntarias que también tienen en muchos casos, digamos, justificación económica o sociales o políticas también y otras individuales, digamos, ¿verdad? Pero que por supuesto son menos notorias quizás que estas forzadas que implican a lo mejor el desplazamiento de muchas personas en un momento dado, ¿sí? De hecho, los asentamientos migrantes, entonces podemos ver en términos, digamos, de la movilización de las personas, que pueden ser los campamentos en las áreas rurales que albergan aproximadamente al 40% de los refugiados. Estos campamentos pueden ser temporales o establecidos y lo que tienen característicamente es su alta dependencia porque justamente se encuentran en áreas aisladas. Entonces, requieren todo lo que significa refugio propiamente, como las tiendas de campaña, láminas de plástico, esterillas, ¿sí? Por supuesto, la provisión de agua, comida, atención de salud, también provisión de letrinas, ¿sí? Y sobre todo, muy buena iluminación para proteger algunos grupos migrantes, como son, por ejemplo, las mujeres, de posibles ataques o vulneración, digamos, a su integridad física, ¿sí? De hecho, uno de los factores más fuertes, digamos, en los campamentos son estas restricciones para las mujeres que tienen mucho peligro de ser dañadas, digamos, ¿verdad? La permanencia prolongada, digamos, en los campamentos termina generando situaciones poco favorables en general para todos los migrantes acampados, ¿verdad? Y por supuesto para las mujeres, para los adolescentes y también las adolescentes que son muchas veces obligadas a casarse tempranamente para poder resolver el problema económico. Esta situación de aislamiento limita mucho las posibilidades de generar recursos propios para los acampados y entonces eso empieza a la larga a generar otro tipo de problemas que tienen que ver, digamos, con la seguridad, ¿sí? También, digamos, esa permanencia prolongada de estos campamentos puede generar problemas para el medio ambiente, si por acumulación de basura o por acumulación de desechos, y mismo para la planificación territorial, que por supuesto se ve
afectada, digamos, por la presencia de estos campamentos. Como son en general áreas bastante controladas, digamos, suelen ser preferidos por las autoridades locales, eh, pero también eso minimiza los conflictos que pueden generarse con las comunidades locales, en el caso sobre todo de desplazamientos masivos de población, ¿sí? También pueden presentarse en las áreas urbanas y de hecho el 50% o más del 50% de los refugiados se encuentra en áreas urbanas, ¿sí? Y esto requiere un registro más preciso justamente de estas personas porque de alguna forma se encuentran mezcladas, digamos, con la población local, ¿sí? Los reasentamientos deben gestionarse adaptándose a las características específicas de cada área urbana y ya hablábamos en este sentido que como estos refugios se encuentran en países de escaso desarrollo humano, también tienen en ese sentido pocos recursos y por supuesto en base a eso también se organizan, digamos, estos refugios, ¿sí? ACNUR, de hecho, prevé para situaciones prolongadas fundamentalmente el financiamiento para rehabilitación de albergues, albergues que estén en proceso de deterioro, por ejemplo, pueden ser mejorados con este financiamiento de ACNUR, o también construcción de viviendas o incluso la proporción de materiales para los refugiados y que ellos puedan construir sus viviendas, ¿sí? En la ciudad, por supuesto, muchos comparten alojamiento o viven en edificios deteriorados, asentamientos precarios o áreas marginales. Y es aquí donde empezamos, digamos, a transversalizarnos en términos del problema de la migración y los asentamientos precarios, ¿sí? En la ciudad, algunos refugiados pueden mejorar su situación de subsistencia, educación, seguridad física o material. Sin embargo, otros viven en muy precarias condiciones, sin servicios y sin educación y salud, ¿sí? También en estas áreas la situación de las mujeres y las niñas es peligrosa y se encuentran en situación de vulnerabilidad respecto de la explotación sexual o encierros por temor a la deportación o el arresto, incluso a afectaciones familiares debidos incluso a este tema del encierro, ¿sí? Frecuentemente los asentamientos precarios constituyen la única vía posible de alcanzar una solución habitacional para los migrantes y llegan a estos por las redes que establecen en su proyecto migratorio, ¿sí? Como experiencia podría decirles del caso de presencia de familias procedentes de otros países que se instalan en los asentamientos precarios en forma puntual, ¿sí? Pero que en principio, como decía, era el camino más fácil para poder llegar a integrarse, digamos, al nuevo medio, ¿sí? Y de hecho, estas redes de las que hablamos se integran a un proyecto migratorio, ¿sí? Y cuando hablamos de un proyecto migratorio, estamos refiriéndonos a esta idea que se va desarrollando en las personas para trasladarse de un lugar a otro, ya sea al interior de un país o al exterior de este, ¿sí? Y estos proyectos migratorios se basan o se fundamentan, digamos, en redes familiares o de amistades o de gente de la misma nacionalidad que se encuentra en el país o en el lugar de destino, ¿sí? Y que genera ayudas para que se pueda producir esta migración, ¿sí? Al principio, quizás para conseguir, digamos,
un lugar donde vivir en alquiler, ¿sí? Posteriormente para el cambio de vivienda y también para todo lo que tiene que ver con el apoyo laboral, ¿sí? Para la consecución de un puesto de trabajo y finalmente también para conseguir un lote donde poder edificar la vivienda, ¿sí? Y por supuesto, estas redes son la base de este funcionamiento, ¿sí? A ver, en relación a la formación de estos asentamientos precarios que al recibir, digamos, a los migrantes, van desarrollando lo que sería la urbanización rápida, ¿sí? O sea, son zonas que van urbanizándose en mejor o peor medida, pero que están haciendo, digamos, que la urbanización crezca rápidamente, ¿sí? Datos del BID del 2012 mencionan que en 1980 el 62% de la urbanización de América Latina era rápida, ¿sí? Y en el 2012 el 82%, ¿sí? Y por supuesto con el aporte importante, el aporte migratorio nacional o internacional, ¿sí? La llegada de migrantes desplazados o voluntarios favorece la urbanización rápida, que a su vez tiene insuficiencia de respuesta, ya sea de las autoridades locales, digo, ¿verdad? Ya sea por escasez de recursos o también por las propias políticas que puedan desarrollar estos gobiernos en relación a la problemática de los asentamientos precarios, ¿sí? Y a ver, como área, digamos, que me resulta más conocida, quería hablar un poco de lo que es Paraguay. Y Paraguay es básicamente un país de migrantes, ¿sí? Es uno de los países con mayor flujo migratorio en Sudamérica y se menciona en ese sentido el porcentaje de población extranjera que vivía en el 2003, equivalente al 12%, y los migrantes o emigrantes que tenían una proporción similar. Entre estos migrantes también cabe mencionar los estacionales, que son aquellos que se desplazan de un lugar a otro, por ejemplo, para el caso de cosechas de productos, ¿sí? O también lo que sería la migración pendular, que la vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Y de hecho, el tema del modelo de desarrollo del país como productor de migraciones, ¿sí? Y nuestro país tiene en ese sentido una situación muy particular que se dio entre los años 1865 y 70, que fue la guerra de la Triple Alianza contra Argentina, Brasil y Bolivia, ¿sí? Esta conflagración que duró 5 años dejó casi exterminada a la población, aproximadamente solamente un quinto de esta población, que era fundamentalmente de mujeres y hombres mayores y algunos niños, fue, digamos, una situación bastante difícil de manejar. El país en la pobreza, en términos, digamos, de solución para esa situación, encontró que la venta de las tierras públicas podía generar atracción para migrantes que poseyeran a su vez condiciones económicas para poder desarrollar el país. El problema es que y esto finalmente resulta ser una característica del país, en la medida que se generaba la atracción para la inmigración, se generaban también las condiciones para la emigración de la población local, porque justamente las tierras públicas, que era donde trabajaban o trabajaba la población nacional, al ser vendidas ya no podían ser trabajadas por estas personas, que empezaron a desplazarse primeramente al Brasil y como veremos después,
a la Argentina, ¿sí? De hecho, este es un modelo económico que se mantiene hasta hoy, donde la producción primaria y básicamente la agroexportación, digamos, es la producción principal y la alta tecnificación, digamos, de la producción primaria está dejando sin trabajo a la mano de obra local, que en todo caso, como una alternativa o posibilidad, digamos, de solución de su situación, o alquilan sus tierras o las venden y se desplazan entonces a las ciudades, ¿sí? Teniendo en cuenta que la producción primaria es la principal fuente, digamos, de recursos del país, y que no existe una producción secundaria que pudiera generar puestos de trabajo, entonces, además de las persecuciones políticas, entonces también esto es lo que va promoviendo hasta nuestros días los desplazamientos que tienen fundamentalmente a la Argentina como destino, al Brasil y luego otros países extrazona y también allende los océanos, ¿sí? Y acá tengo unos datos para mostrarles un poco lo que es el movimiento migratorio que se produce en nuestro país. Y a la fecha del 14 de noviembre del 2022, con respecto a lo que sería la misma fecha del año anterior, tuvimos entradas al país 2.853.265 personas y salidas 3.864.600 personas, considerando que nuestra población es de 7.453.695 a la fecha, ¿sí? Y lo que resulta interesante de mostrar en este gráfico es justamente la puerta de salida que direcciona esos movimientos migratorios y que tienen que ver con el departamento de Itapúa, limítrofe con la Argentina, ¿sí? También el departamento de Presidente Hayes, ¿sí? Que ya sea para las entradas y las salidas, también el departamento de Amambay para el Brasil, ¿sí? Y Ñembucú para la Argentina. O sea, podemos ver que en realidad el movimiento o el desplazamiento hacia la Argentina es el que tiene la mayor fuerza e intensidad de nuestro país. Después también se confirma esto con los puestos de control que otra vez vemos. El puente San Roque González es también el puesto de control con la Argentina. José Falcón también es con la Argentina. El puente de la amistad es con el Brasil, ¿sí? Y Nanagua es también con la Argentina, lo cual hace que o nos muestra que la proporción mayor de desplazamientos se produce con dirección a la Argentina, ¿sí? De hecho, Paraguay como receptor también tiene, digamos, a los migrantes principales, como a los argentinos, brasileros, uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos, ¿sí? El 83% de la migración recibida por el país proviene de la Argentina, Bolivia y Brasil, y con chilenos y uruguayos puede alcanzar a un 86%. Sin embargo, hemos tenido otros procesos migratorios con anterioridad y sobre todo en el siglo pasado de menonitas que se instalaron tanto en la región occidental o Chaco como en la región oriental y los japoneses que también estuvieron conformando colonias en la región oriental. Los chinos y Oriente Medio, principalmente libaneses, se encuentran en áreas urbanas y sobre todo en Ciudad del Este, ¿sí? Aunque también en Asunción hay importantes comunidades chinas, árabes y también coreanos, ¿sí? De hecho, tenemos 37.134
extranjeros radicados en el país, de los cuales tienen radicación permanente 23.851. Luego siguen asentamientos temporales y por último tenemos los refugiados que llegan a 1984 al 14 de noviembre del 92. El gran flujo migratorio que se produjo en el país fue durante la construcción de la represa de Itaipú, ¿sí? Que por supuesto con los ingentes recursos recibidos para la construcción de la represa, movilizaron a mucha gente, sobre todo entre los años 72 y 82, pero eso se fue ralentizando, digamos, posteriormente, ¿sí? En función de, o respecto de los refugiados, tenemos que hay un porcentaje de 3.412 que serían fundamentalmente venezolanos y solicitantes de asilo también los venezolanos. Hay una diferencia entre lo que es el asilo y el refugio y parecía interesante comentarles, ¿verdad? El asilo se otorga generalmente a los individuos y el refugio tiene un carácter humanitario y es para desplazamientos masivos fundamentalmente, ¿sí? Entonces, en este grupo de los refugiados, en realidad estamos hablando de grupos de migrantes que después pueden solicitar el asilo para establecer una radicación permanente, ¿sí? Entonces tenemos a marzo del 2022 4.489 refugiados, 875 solicitantes de asilo y desplazados en el extranjero, 1.910 venezolanos, ¿sí? Y respecto de la migración interna de nuestro país, lo que sería el departamento central y la capital del país han sido desde hace muchos años y sobre todo desde la construcción de Itaipú, las áreas de mayor atracción migratoria interna del país, ¿sí? De hecho, desde 1992, la población de la ciudad capital que vemos aquí, Asunción, ha quedado estancada mientras empezó a densificarse todo lo que sería su área metropolitana, ¿sí? Que en el año 2000 tenía esta conformación y 6 años después podemos ver cómo se ha intensificado justamente esa acumulación de población sin que se haya modificado básicamente la población de la capital, ¿sí? Sin embargo, se menciona en algunos estudios que todo lo que tiene que ver con el área costera de Asunción sufrió un aumento del 25%, es decir, que si bien hay una acumulación, digamos, de población migrante en este, por supuesto, sumada al crecimiento vegetativo, digamos, de las ciudades, también esa migración siguió desplazándose a la ciudad de Asunción y esto fue verificable a partir de la cantidad de familias afectadas por las inundaciones en los años 90 que ascendía a 10.000 familias. Sin embargo, en las inundaciones del 2014 al 2016 ya fueron 17.000 familias, ¿sí? O sea, igual Asunción sigue recibiendo población migrante en el territorio, ¿sí? Y tenemos otra preguntita aquí justamente, a ver, ¿observan ustedes en su país situaciones similares a la del modelo económico productor de migraciones? Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta sobre algo que no haya quedado muy claro. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte por las áreas verdes del segundo mapa. ¿Qué son esas áreas verdes? A ver, que son marcaciones que en realidad aquí no tengo las referencias, pero yo no creo que sean efectivamente áreas verdes, digamos, ¿verdad?
En principio son situaciones que se van remarcando, como ven, en todo lo que es la afectación del territorio, pero no estoy muy segura que esta área verde esté exactamente así en este momento, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si te respondí. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Una de las cosas que pensaba, a ver, un proceso que tuvo Paraguay y Brasil, tuvieron un fuerte intercambio relacionado con la expansión de fronteras agrícolas, que al principio la expansión de la frontera agrícola brasileña empujó a campesinos sin tierra a Paraguay, y luego ocurrió un proceso semejante del lado paraguayo que terminó haciendo que retornaran. Bueno, que también es, y me parece que el proceso de expansión de la frontera agrícola en Paraguay sigue con el tema de la soja. Así es. Claro. Trataba de pensar esto en relación a la Argentina, y por ahí creo que no fue tan, a ver, este proceso de desplazamiento por expansión de la frontera agrícola en Argentina no fue tan brutal como en Paraguay, ¿no? Sí, sí. A ver, que en realidad, de hecho, existe una ley de restricción de asentamiento de extranjeros, digamos, a una distancia de 50 kilómetros de la frontera. Sin embargo, en la frontera y presencia de lo que se llaman brasiguayos, ¿sí? En el país ha avanzado muchísimo más profundamente. Y este es el momento en que realmente hay muchos conflictos. Yo no estoy segura de que hayan retrocedido precisamente los pobladores brasileros, sino que al contrario están ensanchando sus ocupaciones, digamos, y en ese sentido los campesinos paraguayos están siendo seriamente afectados, ¿verdad? De hecho, ese es uno de los problemas que estamos teniendo en relación a esta producción que mencionaba originalmente, ¿verdad? De la producción basada en la producción primaria, y que por supuesto necesita expandir sus áreas, y que avanza fundamentalmente sobre la población más vulnerable, que son los campesinos pobres y los indígenas. Este es el momento en que las comunidades indígenas que tienen asignación constitucional de tierras están siendo expulsados incluso por extranjeros de estas áreas de reserva por esta producción, digamos, que se está extendiendo, ¿sí? Realmente sí es una situación de mucho conflicto, digamos, en las zonas ya no tan cercanas a las fronteras y que tienen que ver con la producción primaria, ¿sí? Ana, hay no sé si es un fenómeno, pero se ha hablado últimamente en Brasil del racismo ambiental, ¿no? Que son desplazamientos de grupos de personas que viven en situaciones de total precariedad, viviendas totalmente inestables, sin las condiciones habitacionales, y por la cuestión ambiental, ¿no? Principalmente las inundaciones, es muy común en Brasil, esas fuertes inundaciones, y esas personas son obligadas a trasladarse, ¿no? a otra provincia. Por ahí incluso buscan San Pablo, que es una de las ciudades más grandes de Brasil. Y no sé en relación a la migración cuál es el destino más buscado, pero sí sé que en relación a la migración interna,
pasa mucho en ese sentido, por la cuestión ambiental, pero también porque, por ejemplo, el Nordeste, que es, las personas ahí viven más de lo que es la agricultura, y ahí entra nuevamente la cuestión ambiental, ¿no? Cómo es necesario seguir planteando eso, ¿no? De Correcto. hecho, es una de las propuestas de Lula, trabaja esa cuestión, el desplazamiento de las personas, obviamente que sin ningún proyecto. En ese caso, hablo de la migración interna, pero al fin y al cabo eso, sin ningún proyecto, sin algo pensado, totalmente desordenado, y cómo eso va impactando, ¿no? A nivel económico, porque nada, empezar de cero. La última inundación que hubo, las personas perdieron todas sus pertenencias, y realmente era empezar de la nada. Yo creo que es importante pensar en estos proyectos de humanización, tener en cuenta también los nacionales, ¿no? En ese sentido, de que Correcto. Sí, no sí. es un tema menor también, Sí, y no sí. es más fácil por ser nacional arrancar de cero, ¿me entendés? Absolutamente. A ver, acá el tema de las inundaciones también en términos de desastres es lo más grave que experimentamos en el país. Después de las sequías, ¿sí? Pero en términos de lo que sería propiamente destructivo, ¿sí? Las inundaciones son muy graves, ¿sí? Y sobre todo las que tienen que ver con el río Paraguay, que afectan la zona de capital, que otra vez es la zona más poblada, digamos, en las áreas de riesgo propiamente, ¿sí? Y algo que yo tengo una clase, una cátedra que se llama Riesgos Urbanos aquí en la facultad, ¿sí? Donde vemos un poco todas estas situaciones, ¿sí? Y una cosa que suelo mencionar siempre es que, a ver, se habla mucho del oportunismo o las ganas que pueden tener estas poblaciones, digamos, de permanecer en la pobreza. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el verdadero problema de todas estas situaciones es la situación de pobreza, en realidad lo que pasa es que no tienen la más mínima oportunidad de poder trascender esa situación de pobreza porque constantemente tienen que recuperar, digamos, lo que han perdido en estas inundaciones o situaciones de desastre que hacen que pierdan mucho de lo que pudieron haber acumulado en algún momento dado, ¿sí? Entonces es una repetición cíclica de empobrecimiento más que de la posibilidad de poder mejorar en términos económicos, ¿sí? Y esta es una cuestión que estoy absolutamente segura con los 17 años de trabajo con los asentamientos precarios en Asunción. Es decir, nadie quiere ser pobre, definitivamente nadie quiere ser pobre, pero justamente situaciones como estas hacen que sea absolutamente imposible poder trascender esta situación, ¿sí? Y es ahí donde en realidad se vuelve muy grave toda la expansión que está habiendo de la criminalidad o del tema del narcotráfico, porque cuando uno no puede resolver de otra forma el problema de la pobreza, entonces resulta una buena oportunidad, digamos, integrar estas redes de narcotráfico o redes de mafias que se van instalando lentamente, ¿sí? Que me parece que es una de las cosas más graves de toda esta situación. Bueno, voy a seguir porque si no, no sé si vamos a terminar de la exposición, ¿sí? Les mencionaba que también una forma de migración en el país es la migración pendular y que tiene que ver con este desplazamiento que se produce todos los días
en cortas distancias, digamos, de algunos sectores del país hacia la ciudad capital. Y vemos que el 94% se produce desde el propio departamento central del cual colinda, digamos, nuestra ciudad capital, y en menor proporción lo que sería del área del Chaco y, por supuesto, de la región oriental, ¿sí? En este otro mapita podemos ver cómo esa migración pendular sale fundamentalmente en un 82% de lo que es el primer anillo del área metropolitana de Asunción, y el 14% estaría dado, digamos, en el segundo anillo, desplazando 1.200.000 personas aproximadamente todos los días hacia la ciudad capital, ¿sí? Bien, entonces, en estas modalidades que hemos visto de traslados, valga mencionar un poco que nuestro destino tradicional de migraciones a países vecinos ha sido la Argentina, pero también ha sido de otros países como Bolivia, y a esto se han sumado peruanos y de otras nacionalidades también, ¿verdad? De hecho, información de Bacoti 2017 mencionaba que el 50% de la población de las villas porteñas es migrante. Estamos hablando de una altísima población o altísima proporción de población que está ocupando los asentamientos precarios en Buenos Aires, ¿sí? De hecho, estas poblaciones se ven envueltas en conflictos sociales, procesos de exclusión socioeconómica y étnica, dependiendo también de lo que es la política de gobierno de turno, ¿sí? Hay obviamente gobiernos que son, digamos, más favorables a la intervención de mejoramiento de estas áreas, y otros que no lo son tanto, y que vamos a ver un poco posteriormente incluso plantean situaciones que pueden llegar a ser bastante terribles, digamos, para la gente, ¿sí? De hecho, sabemos que las migraciones se producen en situaciones de crisis, es decir, la gente va a un determinado lugar para buscar una mejoría. Y, por supuesto, si esa crisis es, por ejemplo, una crisis regional, encuentra también a la población local sumida en esa crisis, y entonces empiezan las disputas entre lo que sería la población local y la población migrante, sobre todo en relación a el acceso a la tierra y la vivienda, así como la cuestión laboral, que es fundamental para estos periodos, ¿sí? Pero en nuestro país, por ejemplo, nosotros no tenemos una experiencia de asentamientos precarios que tuvieran una nacionalidad diferente a la local predominante. Lo que sí se ha encontrado o he encontrado, digamos, como ejemplo en la Argentina, ¿sí? Y que resulta que en este sentido, esta población predominantemente de otra nacionalidad encuentra en los asentamientos precarios un contrapunto a lo que sería, digamos, la relación con la gente de afuera, ¿sí? Las redes de migración, otra vez en este sentido, ejercen un poco el rol de colchón para todo lo que pueda ser el impacto de la relación con la población local. Y de hecho aquí los compañeros argentinos que acompañan en este curso probablemente conocen bastante este caso, el playón de Chacarita, ¿sí? Que fue conformado por una muy buena parte de migrantes del Perú, que habían tenido malas experiencias en relación a lo que serían las tomas de viviendas, ¿sí?
y que entonces a partir de esa situación empezaron a buscar lugares donde poder instalarse en los asentamientos y encontraron este espacio, ¿sí? Que es parte de lo que serían las instalaciones del ferrocarril y que entonces empezaron a poblar en ese lugar, ¿sí? De hecho, los asentamientos precarios, entonces, o este asentamiento precario constituía la puerta de entrada a la ciudad para estos migrantes y por su ubicación concretamente proporcionaba, digamos, un montón de ventajas en relación al acceso a los servicios y sobre todo a lo que tiene que ver, digamos, con el interés laboral, por lo cual empezaron, digamos, a consolidarse en ese lugar, ¿sí? De hecho, las redes sociales, y aquí hablar un poco otra vez de esto, porque se ha basado mucho en esto, la posibilidad del arraigo de la población peruana en este asentamiento, pues generaba, digamos, la posibilidad de prácticas de identidad y también actividades comerciales, con lo cual podían consolidarse también en términos económicos, ¿sí? De hecho, actividades de oferta de comida peruana, también los festejos religiosos y culturales que podían ser algún atractivo, y las propias relaciones de pareja que se conformaban con miembros de la misma nacionalidad que al tiempo de generar, digamos, un fortalecimiento de lo que sería la composición del asentamiento, también quizás podía estar trasluciendo algún tipo de problemas en el relacionamiento con la comunidad local, ¿sí? Trabajaron mucho los pobladores del playón de Chacarita en lo que sería la mejoría constructiva, porque eso implicaba o significaba fundamentalmente una mejora social y también reducían las posibilidades de desalojo, ¿sí? Y por supuesto también mitigaban el estigma social, ¿sí? Incluso la participación política también ayudaba o era propicia, digamos, para la normalización de la presencia migrante, ¿sí? Y sobre todo dentro de sus características propias también permitía la posibilidad de regularizar la tenencia en la cual, de las tierras en la cual se asentaban las viviendas. De hecho, en consulta a los migrantes, ellos tenían conciencia de las implicancias simbólicas negativas que podía existir, digamos, en la residencia, en los asentamientos precarios, pero también ellos valoraban la posibilidad de ingreso más fácil a todo lo que es el proceso de integración, digamos, a la ciudad y por supuesto, en relación al desarrollo que podían tener en ese lugar, también sentirse como mucho más identificados y más cómodos que con el resto de la ciudad, ¿sí? Pasando un poco a lo que sería, lo que podrían ser las teorías o las metodologías de planificación territorial, respondiendo a procesos de urbanización rápida, que fue lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Eh, quiero otra vez volver, digamos, al Paraguay y particularmente a Asunción para plantear un poco lo que es el desarrollo de este tema, ¿sí? En Asunción, de hecho, tenemos dos tipos de asentamientos precarios que serían los costeros, que se desarrollan, perdón, en toda la zona costera con el río Paraguay, y los intraurbanos que se desarrollan en inmuebles de propiedad estatal, de propiedad pública municipal, de propiedad privada, de propiedad de particulares y en inmuebles residuales o degradados, con lo cual podemos ver que la mayoría se instala en propiedades públicas, ¿sí?
Y en ese sentido, vemos cómo están dispersos en todo el territorio de la ciudad, pero en algunos casos se ubican en lugares centrales, como en el caso de Mundo Aparte, que está aquí prácticamente en el centro geométrico de la ciudad, ¿sí? Vamos a verlo con más detenimiento un poco más adelante, pero que significan básicamente formaciones de migraciones que se han producido, digamos, hacia la ciudad y de la propia ciudad en procesos, por ejemplo, como de la ampliación de los servicios básicos que por problemas de pagos hizo que mucha gente de ciertos sectores formales de la ciudad tuviera que incrementar, por ejemplo, los asentamientos precarios, ¿sí? La característica de estos asentamientos ha sido su formación paulatina, en la cual, por supuesto, las migraciones también han sido de esa forma y han ido incrementando los asentamientos precarios. Y, por supuesto, con componentes campesinos que dentro de estas redes tenían familiares o amigos que estaban viviendo en los asentamientos y que les permitía en ese sentido también poder integrarse más fácilmente. Estas paulatinas migraciones que mencioné antes difieren fundamentalmente de las migraciones indígenas, que en realidad se van produciendo un poco por lo que mencionaba antes, en relación a estas expulsiones que están teniendo de sus propias tierras incluso, ¿sí? Pero se mueven en grupos y como grupos entonces existen mayores dificultades para ser absorbidos en relación a las áreas donde pueden asentarse, ¿sí? Por lo general se ubican en espacios públicos, en la propia calle, o en edificios abandonados o incluso, digamos, en alguna parte de algún tipo de programas como la terminal de ómnibus. Y durante mucho tiempo estuvieron en la estación de ferrocarril, que es un patrimonio histórico en el cual se asentaban o se asentaron durante mucho tiempo, ¿sí? La migración internacional en el país se ha dado fundamentalmente en las áreas rurales, ¿sí? Hablábamos de los menonitas o de los japoneses que han desarrollado colonias rurales fundamentalmente, pero que en algunos casos, como en el caso de ucranianos que han venido y que finalmente han sido absorbidos por la expansión de la ciudad, ¿sí? En el caso de la ciudad de Encarnación, que está vecina a la Argentina, ¿sí? De hecho, les decía que esta población se mueve partiendo de un proyecto migratorio, ocupando paulatinamente los asentamientos existentes y también por tomas de tierras o edificios, que en nuestro caso no ha sido lo más frecuente, ¿sí? Han sido muy pocos los casos de tomas de tierras que se han producido, sobre todo en la ciudad capital, y en el caso de otros asentamientos en las áreas colindantes a la capital, sí se han producido, digamos, y tienen un carácter muy precario, ¿sí? Estas redes que hablábamos proveen el alojamiento temporal, ¿sí? También posibilitan el acceso a luz y agua de los propios vecinos hasta que las proveedoras formales de agua o luz hagan la instalación correspondiente, digamos, a la energía eléctrica o al agua potable, ¿sí? Que otra vez reviste algún tipo de informalidad porque se está dando en asentamientos que por lo general no tienen la titulación, digamos, de la tierra, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, es un servicio que resulta sumamente importante para lo que es la calidad de vida dentro de la precariedad de estos asentamientos, pero también tiene, como decía, una situación un tanto informal, ¿sí?
Y lo que se maneja en términos de tenencia de la tierra son lo que llamamos aquí derecheras, que es básicamente el derecho de ocupación que tienen las personas que están poblando estos asentamientos y que en virtud de esas derecheras también pueden generar, digamos, un valor comercial de esas tierras, ¿sí? Y entramos en lo que sería el mercado informal de tierras, ¿sí? Que en algunos casos adquiere una formalización, perdón, una materialización muy alta, como por ejemplo el caso de Mundo Aparte que les mencionaba antes, ¿sí? Que se produjo por efecto de el desplazamiento de los familiares de los soldados que iban a la lucha en la guerra con Bolivia, que tuvimos del 33 al 35 en nuestro país, ¿sí? La población o los familiares de los soldados fueron instalando en esto que era una propiedad privada que estaba vacante en ese momento y que fueron asentándose en ese lugar y luego en un gobierno de carácter socialista posterior fue comprado, digamos, por el Estado y la municipalidad debió haber procedido, digamos, a la regularización, pero eso nunca se hizo, ¿sí? Entonces, el asentamiento adquirió este nivel de consolidación construida, sobre todo, aunque podemos ver que todo lo que es la estructura vial propiamente es muy precaria y de hecho hay pasillos de no más de 50 centímetros, lo cual genera otra serie de problemas en el sector. Y este otro caso, que es el caso de ocupación también ligado a la guerra del Chaco, ¿sí? Pero esto ya posterior y con los excombatientes de la guerra del Chaco que tuvieron el permiso del entonces presidente de la República, el dictador Stroessner, y que permitió, digamos, que se ocupara el espacio de ambos lados de lo que era o de lo que estaba destinado a ser una avenida de 52 metros de ancho, ¿sí? Y esto se fue ocupando desde los años 70 hasta llegar a la consolidación que tiene actualmente y también sigue siendo un problema en términos de regularización de la tenencia de la tierra. ¿Observan ustedes en su país situaciones similares a los asentamientos vistos? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O alguna pregunta? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí. Yo soy Marley. Marley. Sí, Okay. yo soy de aquí, de Paraguay. Sí, quería dar un aporte, o ya seguramente es un dato que usted maneja, profesora, que yo ando viendo mucho en esta zona de Villa Ayes, que tiene como muy estratégica. Es estratégica porque está, como ya le dije la vez pasada, está en Nanagua, tiene la frontera con Bolivia, con Argentina cerca, tiene el río Paraguay y tiene el puente Remanso. Y si hay algo que yo vi digamos, en unos 15 años o 20 años de pasar de Villa Ayes hacia la región oriental, es que antes esta zona que se conoce como Remancito, que queda al cruzar el río Paraguay, al cruzar el puente Remanso, y que es Villa Ayes, antes tenía era una zona rural, digamos, de algunas casas, de algunos asentamientos, como dice usted, así, muy, digamos, de bajos recursos, y de pronto en estos 15 o 20 años se expandió demasiado creo que es con el tema de la política del prebendarismo y cosas así. Y encima como es una zona muy especial por ser borde de río, de cota súper baja, estamos hablando, no sé, de una cota de 60 para abajo,
Y cada vez se expande y es demasiado, mucha la gente que está viniendo para este lado, y como que me deja pensando de si es simple migración interna o si tiene que ver con la frontera y, y nada, y que es algo preocupante porque se forman, digamos, una ciudad dentro de una ciudad sin ningún criterio de diseño urbano, digamos, son simples asentamientos, como usted dijo, que se va potenciando otra vez la pobreza, eh, porque no tiene ningún servicio, lo que yo veo, y están pidiendo para hacer un municipio que se excluye de la ciudad de Villa Hayes sin tener prácticamente ningún servicio o ninguna calidad de ciudad para la gente que está viviendo ahí. Sí, No, bueno, de hecho, gracias Marly. De hecho, es una de las cosas que vamos a mencionar posteriormente, cuando justamente desarrollamos un modelo de desarrollo que provoca migraciones, también tenemos que mirar definitivamente esta situación, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos con los migrantes? Y que en realidad aparentemente no se está considerando de manera suficiente, ¿sí? Vamos a volver sobre este tema, Marly, y no sé, pregunto a los demás compañeros a ver si alguien tiene algún aporte o alguna pregunta. Hola, sí, yo, Sí. Mariela, de Argentina. Mariela, sí. Sí, me llamó particularmente la atención lo que mencionabas de cómo surgieron los asentamientos, que uno mencionaste que era desde la Guerra del Chaco. Uh-huh. Y te quería preguntar, bueno, ¿de qué año es ese asentamiento y la guerra? Porque no lo desconocía. La Guerra del Chaco fue del 33 al 35, ¿sí? Y durante todo ese tiempo, los familiares de los soldados que iban a luchar a la guerra, ¿sí? Se instalaban, digamos, en esta zona porque esto les quedaba, digamos, les facilitaba la posibilidad de ayudar a sus familiares, ¿sí? Porque en realidad, recuerdan ustedes que del 65 al 70 nosotros tuvimos una guerra casi de exterminio, ¿sí? Y, por supuesto, la recuperación todavía en los años 33 al 35 estaba dándose, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, la población, de hecho, tenía muchas necesidades y la propia, digamos, la propia evolución de la guerra necesitaba ayuda de los propios ciudadanos para poder mantener a sus soldados, digamos, ¿verdad? Así que era un poco eso, Mariela, básicamente, ¿sí? Gracias. Bueno, seguimos entonces porque me parece que me estoy quedando sin tiempo, ¿sí? Bueno, y a ver, hablábamos de teoría, de planificación y yo pongo quizás procedimientos. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando básicamente hasta ahora de lo que son situaciones de hecho. Si los asentamientos precarios son asentamientos que se van produciendo en la medida, digamos, que la gente se va sumando al proceso de ocupación de una tierra, ¿sí? Que no tiene que ver, por supuesto, con los procesos de planificación, ¿sí? Y cuando hablamos de los procesos de planificación, empezamos a encontrarnos con problemas por una visión, digamos, hegemónica que se tiene en términos de qué es precario o qué es lo adecuado, digamos, y qué es lo no adecuado. ¿Sí? Esa es una discusión que todavía debe ser o debe desarrollarse, digamos, en relación a este tema, porque, por supuesto, digamos, lo que sería
la formalidad tiene una visión de lo que es asentamientos, que fue desarrollándolos en la medida de sus posibilidades y sobre todo de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por supuesto, hay una discrepancia muy grande y sobre todo en relación a lo que le ha costado en términos de recurso a la propia gente de los asentamientos precarios, y que ha significado de alguna forma ahorro para el Estado en relación a la resolución habitacional que los propios ocupantes han desarrollado, ¿sí? No me pongo a discutir si eso está bien o mal, porque, insisto, creo que es una cuestión que hay que discutirla, y más todavía ahora en que probablemente los desplazamientos, en vez de desaparecer, se acentúen, ¿sí? Mencionaba yo que en los municipios vecinos a Asunción, sobre todo los más nuevos, que tienen un carácter sumamente precario, digamos, la solución es siempre el desalojo, digamos, de las personas. Tiene que ver fundamentalmente con una defensa de la propiedad privada, y en ese sentido, por supuesto, el desalojo de estas personas no implica necesariamente una solución para que ellos puedan de alguna forma resolver su situación sin tener que entrar en lo que sería la ilegalidad, ¿sí? Sin embargo, y ya lo que sería, digamos, un procedimiento institucional, nosotros, cuando todavía estaba, digamos, en la Municipalidad de Asunción, lo que hicimos fue trabajar fundamentalmente sobre lo que podíamos hacer en la municipalidad, que no tenía, por ejemplo, recursos para la construcción de viviendas, ¿sí? O para el mejoramiento en términos materiales de los asentamientos. Y sí, fuimos a todo lo que puede ser el proceso de regularización de la tenencia de estos asentamientos que estaban dados, como vimos antes, en muy buena parte en propiedad pública del Estado y o municipal, ¿sí? Entonces, trabajando sobre esa situación, fuimos utilizando varios instrumentos. La ordenanza 3395, llamada de tierras, que hablaba fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la situación dominial de las tierras y qué tipo de tierras eran las que podían ser ocupadas, por ejemplo, ¿verdad? Incluso la posibilidad de ver qué tipo de pagos o qué tipo de financiación se podía hacer para el pago de estas tierras, para la titularidad de estas tierras, ¿sí? Y en el caso de no ser posible la titularidad, todavía quedaba el recurso del permiso de uso, que tenía un pequeño canon anual, que era el que pagaban como si fuera un alquiler los ocupantes, y que por supuesto podía ser de por vida, ¿sí? Pero entonces digamos que no perdía la municipalidad la tenencia de esa tierra. Estos procesos de regularización de la tenencia eran muy importantes, sobre todo para saber cuánta gente estaba en esa situación de precariedad, ¿sí? Cuando no se atendió antes ese problema, entonces ni siquiera sabíamos qué o cuántas personas estaban adscriptas a esta situación, ¿sí? Entonces, en el año 2000 se produjo la aprobación de la ordenanza, que era para asentamientos precarios, y con ello nosotros procedimos a hacer los proyectos de regularización de la tenencia. Y luego se creó la ordenanza 195/2001, que era un complemento para estas dos ordenanzas anteriores,
y que creaba lo que es el Fondo de Rehabilitación Urbana, que permitía hacer, digamos, un fondo rotatorio, es decir, en la medida que ingresaban recursos por la regularización de la tenencia en estos asentamientos, esos mismos recursos podían ser utilizados para el mejoramiento de otros asentamientos precarios, ¿sí? De hecho, una de las cuestiones que planteábamos nosotros como política del área de rehabilitación urbana era justamente considerar este esfuerzo que habían hecho los ocupantes para poder resolver el problema habitacional sin intervención propiamente del Estado hasta ese momento, ¿sí? Y sobre todo de tratar de mejorar, digamos, la situación en la que estaban. De hecho, actualmente nosotros tenemos una situación de déficit habitacional que llega alrededor de 1.100.000 unidades, ¿sí? De las cuales en realidad 150.000 son nuevas y todo el resto es de mejoramiento de las viviendas, ¿sí? Y tenemos en ese sentido todo lo que ha sido el trabajo y el esfuerzo de los asentamientos precarios que con la atención de este déficit podría estar mejorando fundamentalmente. Pero es aquí, en esta situación de mejoramiento, donde se encuentra el mayor déficit de nuestro país, ¿sí? Y realmente, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, en muchos casos son obligados por efecto de obra pública fundamentalmente a abandonar estos asentamientos, ¿sí? Y a venirse a otros o a otras propuestas que en general no responden realmente a sus necesidades. Y en ese sentido podemos mejorar el proyecto de la franja costera y la franja costera norte y la franja costera sur. Como vemos aquí, esta es la franja costera norte y la franja costera sur, en donde en realidad se fueron generando proyectos de obra pública, ¿sí? Que implicaron el desplazamiento otra vez de esta población que ya se había desplazado en un momento dado, ¿sí? Aquí tenemos lo que sería el proyecto, digamos, costanero de la franja costera sur, que todavía está, digamos, en proceso de ser construido, pero como vemos, tiene una importante población, que va a ser afectada por el proyecto, para la cual en principio se plantea fundamentalmente un espacio como este, que sería para el desarrollo de viviendas, ¿sí? Insisto, esto significa básicamente la situación en la cual se ven obligados los pobladores antiguos de esta zona a dejar todo el esfuerzo que habían emprendido para asumir, digamos, otras condiciones que les son impuestas, ¿sí? Bien, esto es un poco dentro de lo que serían los asentamientos precarios, ¿sí? Pero en relación, digamos, a los grandes desplazamientos, ya sea por efecto de las crecidas de los ríos, porque fíjense que en este caso, por ejemplo, antes de la franja costera, buena parte de la población está siendo afectada, digamos, por las inundaciones, ¿sí? Para estos casos son importantes los campamentos, ¿sí? Que por supuesto son hábitats de emergencia y que deben desarrollarse atendiendo ciertos principios. De hecho, la ACNUR en ese sentido promueve fundamentalmente el principio de unidad de la familia, previendo la posibilidad de vulnerabilidades de mujeres y niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, refugiados con discapacidad,
refugiados LGBTI, refugiados pertenecientes a minorías y grupos indígenas. Y los riesgos y consideraciones específicas de protección son sobre todo para las personas apátridas, o sea, aquellas personas que no tienen reconocimiento de nacionalidad de ningún país, la cuestión de la trata de personas o también las mutilaciones para las mujeres, las violencias de género, los matrimonios polígamos, matrimonios infantiles, VIH y SIDA, que son un poco los aspectos que deben ser considerados muy especialmente para el caso de los campamentos, ¿sí? El caso de los adultos mayores, que se busca que estén acompañados de sus familias por las dificultades que pueden tener para acceder, por ejemplo, a los puestos de distribución, ya sea de agua, comida o incluso de transporte, ¿sí? Y también por la posibilidad de que puedan ser sujetos de abuso de todo tipo. Los albergues comunales mixtos y centros de acopio fuera de los campamentos son especialmente peligrosos para las mujeres mayores que pueden ser agredidas sexualmente y que también constituye esto un estigma muy profundo, por lo cual ni siquiera son denunciados en muchos casos y en ese sentido, por supuesto, no puede haber un resarcimiento de justicia. Las personas con discapacidad son especialmente importantes porque incluso pueden ser vistas como una carga para la comunidad afectada en ese momento y pueden estar expuestas a todo tipo de violencia, ¿sí? Los niños con discapacidad tienen incluso mayor riesgo de separación de la familia y deben ser consideradas las personas con discapacidad para todo lo que fuera en igualdad con los demás refugiados. Y siempre están los grupos indígenas que son habitantes primigenios que tienen, por supuesto, diferentes lenguas, culturas, creencias, sistemas sociales y económicos que son diferentes y que, por supuesto, pueden ser altamente vulnerados por digamos, otras etnias hegemónicas y que les privan de sus derechos, ¿sí? Entonces, para este tipo de desplazamientos, en realidad, tanto ACNUR como Oxfam y el proyecto Esfera han desarrollado propuestas, ¿sí? Yo conozco un poco más, digamos, lo que es el proyecto Esfera y de hecho está en la bibliografía el link que puede permitirles el acceso al material, a lo que sería el manual amigable del proyecto Esfera y que pueden ustedes consultar y luego consultar el manual mayor que tiene como 500 hojas, digamos, ¿verdad? Pero bueno, el proyecto Esfera para los campamentos busca siempre cumplir ciertos principios. Tener espacio suficiente para dormir, lavarse y vestirse, para el cuidado de bebés, niños y personas enfermas, para el almacenamiento de alimentos, agua, para las posesiones del hogar y otros bienes importantes, para cocinar, comer, para estar juntos en familia, ¿sí? En el campamento, los puntos de almacenamiento primario y de distribución de alimentos deben estar accesibles para camiones grandes desde las carreteras utilizables de todo tiempo. Suelo mencionar también en mi clase de riesgos urbanos que en los casos de desastre, uno de los aspectos que debe ser inmediatamente atendido es justamente el de las comunicaciones, ¿sí? Porque justamente la estructura vial es desde las cuales se provee de ayuda. Entonces, estos camiones, perdón, estos caminos de todo tiempo son absolutamente importantes para poder traer la ayuda a los campamentos de emergencia, ¿sí? Dentro de lo que es la conformación del campamento, preservar la privacidad y la dignidad de las familias es fundamental.
y garantizar que cada refugio se abre a un espacio común. Este espacio común tiene el sentido del control fundamentalmente, ¿sí? Es decir, en la medida que la gente accede desde este espacio común, también puede verse cualquier tipo de conato de violencia que pueda presentarse, y entonces por eso es sumamente importante, ¿sí? Los refugios para familias individuales deben tener superficie cubierta mínima de 3,5 metros cuadrados por persona, ¿sí? Y por supuesto deben en ese mismo sentido ver la posibilidad de que eso pueda incluso tener algún tipo de divisoria si la familia es muy extensa y acoge a otros miembros, digamos, ¿sí? En el caso de las tiendas de campaña hay que prever 1 por cada 6 personas en lo posible de la misma familia, es decir, no generar situaciones, digamos, de compartir con extraños el mismo espacio para la familia, y en ese sentido se requiere, por supuesto, 45 metros cuadrados por familia y el material adecuado para el frío o el calor. En el caso de los edificios públicos, en realidad es preferible que no sean las escuelas, aunque generalmente estos son los edificios que se utilizan con frecuencia para albergar, por lo menos temporalmente, digamos, a los afectados en estos procesos de desplazamiento, ¿sí? El tema de las escuelas es fundamental, no solamente para que permanezca el proceso de educación para los niños que están componiendo el desplazamiento o el campamento de emergencia, sino porque también permite la posibilidad de que los niños puedan permanecer un buen tiempo fuera de todo lo que es la situación de peligro que pueden encontrarse en los campamentos, ¿sí? Así que el tema de las escuelas en ese sentido debe ser también un factor de protección, y ver en todo caso otros edificios que puedan utilizarse para albergues. En ese sentido, de repente las iglesias también pueden ser edificios que puedan ser utilizados en ese sentido, y pasó en muchos casos, en el caso de la epidemia COVID, en que los recintos de iglesias eran utilizados para albergue de personas de riesgo, fundamentalmente personas ancianas, ¿sí? Bien, en el caso de los edificios también es necesario el mínimo de 3,5 metros cuadrados por persona, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con los campamentos de emergencia? Bueno, continúo. Llegamos a lo que serían las estrategias de inclusión y procesos espontáneos de transformación de sectores urbanos y regiones por la presencia de migrantes, ¿sí? Bueno, todo lo que fuimos viendo hasta ahora han sido básicamente lo que serían los formatos de asentamientos precarios que albergan migrantes, ¿sí? Y los campamentos que albergan desplazados, fundamentalmente migrantes que pueden ser temporales o establecidos, como vimos desde el principio, ¿sí? En su agenda, ACNUR, con vista a los ODS, se plantea como principio no dejar a nadie atrás. Pero veíamos al principio, con lo que decía María del Mar, cómo en realidad estos instrumentos están siendo de alguna forma insuficientes para contener los desplazamientos que se están dando ahora, ¿sí? Sin embargo, de cualquier manera, importa mencionar un poco las direcciones centrales que tiene este principio, y que plantea, digamos, la protección, sobre todo para la prevención de desplazamientos internos. Y esto tiene que ver con el comentario que había hecho alguno de los participantes antes,
de cómo es que se generan estos desplazamientos y no se generan justamente las condiciones preventivas para que eso no siga ocurriendo, ¿sí? De hecho, y dentro de lo que son los procesos de planificación o los procesos de generación de políticas, esto debe ser sumamente considerado. El tema del cambio climático, ya sea por la situación de desastres que produce, como por la situación de escasez de recursos que genera, como en el caso del agua, por ejemplo, y las sequías que pueden estar afectando el desarrollo de territorios. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta las implicancias justamente de estos factores de generación de desplazamientos internos y aún los externos, ¿sí? La dirección responder, que tiene que ver con la potencialización de las capacidades para atender justamente las situaciones de emergencia. La dirección incluir, que tiene que ver básicamente con evitar, digamos, las situaciones de discriminación y marginación que puedan tener los migrantes en el largo plazo. Empoderar, que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar las capacidades de los migrantes y resolver y abordar las causas de los desplazamientos forzados y la apatridia, ¿sí? Como obstáculos para obtención de soluciones, ¿sí? En la evolución de los procesos migratorios se observan escasas posibilidades de que vayan a cambiar las motivaciones. De hecho, hemos visto que 100 millones de desplazados en este momento constituyen una situación alarmante. Y de cualquier manera, ACNUR plantea 3 soluciones duraderas. La repatriación, que en realidad, como hemos visto, es de las menos probables, digamos. Los reasentamientos, que son procesos en los cuales ciertos refugiados van a otros países para asentarse definitivamente, y la integración local, que es lo que en principio estamos tratando a partir de la situación de los migrantes que habitan los asentamientos precarios, ¿sí? En el contexto de la integración local, Colombia, por ejemplo, ofrece viviendas para los desplazados, y también nosotros hemos desarrollado políticas como el caso del programa Mi Casa, Mi País, que tenía como intención el retorno de connacionales que fueron migrando a la Argentina, ¿sí? Y Disculpa, Ana. Estoy en tiempo. Sí, porque en realidad tenemos que cortar sí o sí a las 6 porque empezamos otro curso y queríamos hablar unos minutitos al final. No sé si... Dale. Sí, estoy terminando, dale, Fernando. dale. ¿Sí? Era nomás mostrar aquí el caso del asentamiento San Francisco 10 años después, llevando la migración, digamos, los migrantes a lo que sería la solución del gobierno retirado de todo lo que es el área de ventajas que tenían anteriormente, y que por supuesto genera críticas en este momento. No se debe repetir el modelo del barrio San Francisco, e incluso la situación de personas habitando el barrio San Francisco que quieren vender por problemas de seguridad y de no tener, por ejemplo, transporte, ¿sí? En el caso del playón de Chacarita, también habiendo desarrollado estas soluciones, fueron generándose primero las aperturas de calle, ¿sí? Y la posibilidad posteriormente de reubicar a las familias en edificios como estos, ¿sí? Los procesos de urbanización generan miedo, angustia en los barrios, y todavía cuando hay poca comunicación, ¿sí? Y en realidad existen una serie de acciones que pueden emprenderse para mejorar estos procesos de inclusión, y que tienen que ver con, por ejemplo, mejorar las capacidades de los propios funcionarios, o establecer mecanismos, o establecer alianzas con otros sectores de población, o centros y programas comunitarios para
fomentar, digamos, el relacionamiento con la comunidad local, la interdependencia cooperativa entre migrantes y vecinos, y también el caso de ciudad refugio como San Andreu, que prepara instalaciones para recibir a refugiados, ¿sí? Tenemos el link acá, lo pueden revisar posteriormente con el material. Finalmente, lo importante aquí es incorporar la migración a los procesos de planificación nacional para abordar en un marco de política integral la problemática de los migrantes, el acceso a la tierra, al empleo, autoempleo, a la educación, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos la bibliografía, ¿sí? Y yo compartí también lo que serían las ordenanzas con las cuales trabajamos en rehabilitación urbana para atender un poco la situación de los migrantes. Bueno, con esto termino, disculpen, es que era un tema muy amplio definitivamente y entonces quedaba un poco escaso el tiempo. No, está perfecto, te agradecemos mucho, la verdad que cubriste todos los temas, ¿no? Yo quería dar lugar si hubiese preguntas o comentarios por parte de los participantes antes de cerrar, ¿no? Sí, Estela. Sí, hola, ¿qué tal? Les decía sobre el tema que yo no recibo las informaciones ni el acceso a la plataforma, al Classroom. Les he escrito y no tuve respuesta. Estoy interesada porque estoy haciendo un doctorado en urbanismo y tengo un tema de investigación que digamos, tiene un acuerdo a través del arquitecto Morales, pero les escribo para pedirle la grabación de la clase pasada y de los materiales y no me responden. No sé cómo hacerle. Le dejo mi email acá. Hagamos algo fácil, escribí tu mail ahí en el chat sí, y chequeamos si lo tenemos en la base o no. Sí. Y eventualmente lo vemos. Sí. Ahí va. Está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Estela. De paso, de hecho, comentamos que vamos a compartir ahora una carpeta. No sé, Fer, si ya avanzo con el tema o queremos cerrar antes. Yo les hice una introducción, pero cerremos bien la clase primero. Quiero hacer solo un comentario y no quiero extenderme mucho porque veo que están corto de tiempo. Las propuestas que decía Ana me parece fantástica. Quisiera poder implementar algo de eso en Mar del Plata, ¿no? Pero me pregunto, primero me parecería que hay que organizar la población migrante y que ellos se reconozcan como sujetos de derecho. Porque veo que con otras problemáticas que no es la habitacional, pero tan importante cuanto la habitacional, por parte de muchas de estas personas no se ven como sujetos de derecho. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, acá en Mar del Plata, si bien no se ha dado una solución, así como un plan de viviendas, sí está un programa para personas en situación de calle que da una mediana solución, porque a la noche las personas que están en esta condición pueden albergar en este lugar, bañarse y cenar y también desayunar. Pero yo he conseguido por ahí dar alguna solución mínima a través de la pastoral de migración de la Iglesia Católica, porque yo trabajo para la provincia, trabajo en el campo de la salud y no he logrado desde ahí ningún recurso para cuando hay una situación así. Incluso para personas que están con problemas de salud, que requieren tener un lugar, una habitación digna. Entonces, acá por ahora, todo lo que conozca es así. Vamos buscando referentes de la Iglesia Católica, de la Iglesia evangélica, alguna organización no gubernamental, para ir dando solución a estas cuestiones de falta de vivienda. Pero ojalá que se pueda más adelante que haya un plan habitacional.
No sé si puedo decir alguna cosa. Claro, adelante. Katia, estoy plenamente de acuerdo contigo. Realmente no mencioné eso, no como una cuestión que no exista, sino que de hecho se parte y se ha hablado, o en el material lo van a poder ver incluso cómo la población de alguna forma trata de resistir, pero hay situaciones en las que definitivamente no se puede. Hubiera podido mencionar el caso de la Costanera Norte, pero bueno, otra vez es un problema de tiempo y en realidad sí, hay que partir de la base y sobre todo del entendimiento de derechos que hay en relación, digamos, a toda esta situación de los asentamientos precarios y los migrantes que los componen, ¿sí? Sí, yo quería agregar que en realidad Ana habló del programa que le dimos, ¿no? O sea, lo que vos estás planteando es cierto, pero ten en cuenta que es un poco lo que habló la clase pasada la chica italiana, ¿no? Susana. Susana, eso es, que ella dio un poco el marco y todo el tema del autorreconocimiento como sujeto de derecho es todo un mundo aparte, ¿no? Como que la clase de hoy estuvo muy focalizada en el tema habitacional porque es un poco el tema. Ahora, sí recojo el guante en cuanto a lo que vos decís, que a lo mejor habría que darle un poquito más de fuerza y un poco la clase que viene vamos a hablar de participación, ¿no? El foco va a estar puesto en cómo la participación tiene que estar adaptada a una población que generalmente se esconde, ¿no? Siempre cuando hablamos de participación pública estamos pensando en ciudadanos que peticionan, se organizan, pero cuando estamos hablando de personas que no se reconocen, como bien decís vos, Katia, como sujetos de derecho, no es la misma participación, es otra forma y tiene otros mecanismos, ¿no? Pero eso le dejamos el gancho, digamos, eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Sí, sobre todo en el caso de los migrantes que también pueden tener alguna situación de ilegalidad, entonces no es solamente, digamos, estar en el asentamiento precario, sino per se ellos asumir o tener, digamos, una condición de ilegalidad que les hace todavía mucho más difícil la situación, ¿verdad? No, seguro, y por eso yo mismo quiero rescatar de tu clase, por un lado, bueno, el nivel de información que manejaste me pareció muy bueno, y también el tema de que hayas incorporado ya este tema justamente de los asentamientos informales, ¿no? Como bien las investigaciones que nosotros hacemos también van muy de la mano que el principal receptor de población inmigrante es la informalidad porque justamente tiene que ver con su situación muchas veces hasta legal, ¿no? Entonces, este es un tema bien importante y creo que lo remarcaste muy bien. Gabriela, te pido que seas muy corta porque necesito cerrar la clase y bueno, quería decir algo más. Me parece que es importante mirar que hay una enorme heterogeneidad dentro de los migrantes y que también esta heterogeneidad se refleja en formas de acceso a la vivienda. El asentamiento por ahí en tierras es una de las formas, pero sobre todo en ciudades como Buenos Aires hay otras formas de acceso a la vivienda como la entrada a través de los hoteles de pasajeros, el alquiler ya en espacios en asentamientos ya consolidados y antiguos, alquiler a bajo costo, el alquiler por los mecanismos habituales, porque también la población migrante es muy heterogénea. Tener en cuenta esa diversidad de formas de acceso a la vivienda. Seguro. No pierdan de vista las redes. Claro. No estoy hablando de las redes sociales informáticas, estoy hablando de las redes personales, digamos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, creo que estamos bien. Lo que quería decir nomás y sí pasarle a Francesca en 2 minutos, contar un poco qué es lo que esperamos de acá, la clase que viene, sin antes darle las gracias a Ana por la clase de hoy y sentirte bienvenida todas las veces que quieras participar de las clases o seguir, con todo gusto te tenemos en clase. Bueno, muchas gracias. Dale, Francesca. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, junto con Mariela hemos armado una carpeta
que les hemos compartido. Si me dejan compartir la pantalla, ahí hemos subido los trabajos prácticos, el trabajo práctico. Un segundo, ¿ven mi pantalla? Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, en la carpeta TP, pueden avisarnos después si no pudieron acceder, si tienen problema con el acceso. Hemos compartido las indicaciones para el trabajo práctico, cuya entrega sería el 31 de enero, o sea, del 2023. Entonces, la idea un poco es que desarrollen una monografía alrededor de 4.000 palabras. Acá tienen todos los criterios para la elaboración del trabajo con, digamos, donde desarrollen un poco un caso o de una política o de un territorio específico en el cual estén trabajando o que conozcan o que quieran profundizar. Y la estructura de la monografía sugerida podría ser, digamos, tener un título, unas palabras clave, un resumen de 150 palabras, un breve contexto de la intervención, aclarando cuál es el problema al que quieren, digamos, que quieren abordar, un diagnóstico de situación y una propuesta. Acá, digamos, después tienen todas las indicaciones para el envío y la evaluación que realizaremos será de forma colaborativa con todos los docentes que hemos participado del curso taller. Por otro lado, acá en la misma carpeta encontrarán un Excel colaborativo donde pueden ir subiendo al lado de sus nombres el nombre del caso, de la política que quieran analizar, la localización y un breve resumen de qué les gustaría abordar, cuál es la problemática que les gustaría abordar, y la idea es que la clase que viene tengamos como una media hora para que puedan empezar a compartir cuáles son un poco sus ideas de trabajo y así que bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa, pregúntenme. ¿Fue clara? Sí, creo que sí. Sí, sí, clarísimo. Sí, claro. Sí, fue muy claro, gracias. Sí, claro, gracias. Sí, sí, ya recibí, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, nos quedan 3 minutitos. Les agradecemos a todos. Y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 4 de la tarde. ¿Sí? Estaba chequeando que no es Gracias, feriado hasta ni luego. nada. Gracias.